Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso. Señor, aquí estamos nuevamente reunidos en tu nombre, Señor. Padre Santo, Señor, rogándote, Señor, como siempre, una vez más, que hagas misericordia, Dios, con esta congregación, Padre. Que nos despiertes, amado Dios, que nos saques del letargo, del cansancio, Señor, del aburrimiento espiritual, Señor, que ha invadido a tu iglesia, Señor. Padre, ten misericordia, Dios, y no nos dejes, Señor, así, Padre. Por favor, te suplico, Señor, que hagas misericordia y soples ese aliento de vida, Señor, a nuestro espíritu. Señor, que esto, Señor, que nos has estado enseñando, Señor, no se vaya, Señor, al aire. Señor, no echemos, Señor, tu palabra atrás de nuestras espaldas. Señor, que se haga carne en nuestras vidas, que podamos realmente conocerte, Señor, que realmente podamos ser, Señor, Padre, esos hijos tuyos, fuertes en ti, Señor, Padre, moviéndonos como ese cuerpo tuyo, Señor Dios del cielo, con esa gracia, con esos dones que nos has dado, Señor, Padre, haciendo lo que tú dices que hagamos, Señor. Ayúdanos por el amor de tu nombre, Señor. Te lo vuelvo a suplicar, te lo vuelvo a rogar, Señor. Y mientras me des vida, Señor, te seguiré pidiendo, Señor. Por favor, Señor, que hagas misericordia, Señor, con esta congregación. Te lo imploro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con lo que quedamos el domingo pasado. Y fueron 3 bloques que vimos, y me hacen favor de recordarlos. Aquí está. Fueron palabra de sabiduría, que lo vimos también, la palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. El segundo bloque también vimos fe, milagros, sanidades. Y hoy vamos a ver la profecía, las lenguas e interpretación de lenguas con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en 1 Corintios 14. Y vamos, este capítulo lo vamos a ir viendo versículo por versículo. Está muy claro el capítulo. No hay mucho que decir, mucho que hablar. Realmente se va dando todo conforme lo vamos leyendo, se va entendiendo la palabra. Nada más es cuestión de que pongamos mucha atención, hermanos, ¿sí? Dice el versículo 14, versículo 1, dice, seguid el amor, ¿sí? Y nos vuelve a decir acerca de lo que leímos al principio, ¿sí? Seguid el amor, es tan importante eso, hermano, porque si no hay amor, como leímos, somos címbalos, ¿no? Que retiñen, ¿sí? No hay nada. Podemos tener profecía y muchos dones y todo, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces, seguid el amor, dice, y procurad. ¿Qué quiere decir procurad? Anhelar, sí, hasta hacerlo, ponerlo por obra, procurad, o sea, desearlo, procurad, ¿sí? No está diciendo X, ¿no? Déjalo, ¿no? Dice, procura los dones espirituales, pero sobre todo dice que profeticéis. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién habla, hermanos, cuando hablamos en lenguas? A Dios. Le hablamos a Dios. Cuando, hermano, hermana, cuando hablamos en lenguas, le estamos hablando directamente a Dios, de nuestro espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos toma, empezamos a hablar en otras lenguas y directamente estamos hablando al Señor, a Dios nuestro Señor. Porque, hermanos, cuando nosotros oramos, es bueno orar, y no quiere decir que cuando oras no está el Espíritu Santo, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando oramos, pues pedimos para nosotros, ¿no? Sáname, Señor, sana a mi papá, salva a mi mamá, sí, y es bueno orar, es bueno pedir al Señor.
Pero qué hermoso y qué precioso, hermanos. Si ustedes no lo han experimentado, pídanle al Señor que los ayude a tener esas experiencias, porque Dios es un Dios sobrenatural. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hermano, ¿sí? Buscando a Dios, ya se los he dicho, buscando a Dios, escudriñando su palabra, hablando con Él con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que eres, entregándote a Él, empiezas entonces a hablar en otras lenguas que no es tu idioma, pero es el Espíritu Santo que está hablando directamente con Dios, porque Él sabe lo que es necesario orar, porque no sabemos. No pierdan allí. Vamos a regresar. Romanos 8, vamos. Romanos 8, 26 y 27, lo que nos dice. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, hermanos. A veces pedimos cosas que no nos convienen. Dice, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí vemos, hermanos, cómo cuando estás orando te toma el Señor y te quiebra, ¿no? Te quiebra el corazón, te quiebra el alma y empiezas a gemir. O sea, sí eres tú, pero realmente es el Espíritu Santo, ¿sí? No sé si me explico. O sea, es el Espíritu Santo el que está gimiendo, pero tú eres el que estás acá derramando esas lágrimas, no por tristeza, no por dolor, sino porque es tan fuerte la presencia de Dios dentro de ti que no puedes soportar, ¿no? Como le pasó a Bonnie la semana pasada. Explota tu corazón y ¡pah! Se truena tu corazón y empiezas a gemir. El Espíritu Santo dentro de ti empieza a gemir y hablar con Dios directamente con Él, ¿sí? Entonces, aquí vemos qué precioso es cuando el Espíritu Santo toma nuestro ser y empieza a orar por nosotros, porque dice el 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ya no es conforme a nuestra voluntad, ya no es conforme a lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, sino está hablando directamente por la necesidad que realmente vale la pena, por lo que realmente vale la pena orar, ¿sí? Y eso lo tenemos que experimentar, hermanos, lo tenemos como hijos de Dios, hermanos. Si ya naciste de nuevo, si ya tienes la vida nueva, ¿qué esperas, hermano, para continuar en este camino tan hermoso y precioso que Dios nos ha dado? ¿Sí? Esa su presencia que es tan majestuosa y poderosa en nuestra vida. No somos simples humanos, hermanos, somos seres extraterrestres, ¿sí? Porque no somos de este mundo, no somos de este mundo. Entonces tenemos que saber, hermanos, quiénes somos realmente. Hijos del Dios Altísimo, el creador del universo, hermanos. El que hizo todas las galaxias, el que hizo todo lo que nuestros ojos ven y aquello que nuestros ojos no alcanzan a ver, no alcanzan a entender. No alcanzamos a entender la grandiosidad de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo 1 Corintios. Y dice, porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios, ¿sí? Luego el versículo 3 dice, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación. Son 3 cosas, hermanos, ahorita los vamos a checar. Edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que el don de profecía hace, ¿sí? No es alguien que profetiza cosas fuera de la palabra de Dios, sino es algo que trae edificación a la iglesia, exhortación, ¿sí? Y consolación. Vamos a ver, también es importante que veamos esto.
El verbo griego para profetizar, hermanos, es proteia. Proteia, se las voy a deletrear. P-R-O-P-H-E-T-E-I-A. Proteia, ¿sí? Que significa hablar desde la mente y el consejo de Dios. O sea, la mente, el consejo de Dios viene sobre ti, en tu espíritu, y entonces empiezas a hablar lo que Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón, en tu espíritu, y entonces empiezas a hablar lo que Dios puso en ti, ¿sí? La profecía pone las intenciones y propósitos de la mente de Dios en palabras que todos pueden entender. Esa es la profecía, en palabras que todos podemos entender. Las declaraciones proféticas permanecen bajo el control del que habla, ¿sí? No entra en un éxtasis, que caen y que se emborrachan y que no sé qué tantas cosas. No, hermano, no, ¿sí? El que está profetizando, y todo hijo de Dios debemos siempre estar conscientes de lo que se está haciendo, ¿sí? Porque Dios no nos trae a situaciones de fuera de lo normal, así de éxtasis y cosas de esas, ¿no? Entonces, están comprometidas. Cada palabra que tú hablas, hermano o hermana, están comprometidas. O sea, sabes lo que estás hablando, ¿sí? Y vamos a checarlo aquí mismo, en el versículo 32 y 33. Aquí lo podemos entender mejor. Dice, y los espíritus de los profetas, dice, están sujetos a los profetas, ¿sí? Pues Dios, dice, no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, nada de que perdí el conocimiento o ya no supe lo que dije. No, hermanos, no. Yo creo que estos versículos ya quedaron claros. Espero en Dios que así sea. Y también no debemos olvidar lo que nos dice Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? No es de que tú quieras profetizar lo que tú tengas ganas de decir, porque muchas veces, hermanos, somos humanos y a veces metemos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Desgraciadamente pasa, ¿sí? Y empezamos a hablar cosas que no nos dijo Dios. Desgraciadamente ha pasado y tenemos que tener cuidado y si lo hemos hecho, pues pedirle perdón a Dios, ¿no? Y también Segunda de Pedro, ahí, Segunda de Pedro, del capítulo 2, del 1 al 3, ahí donde estábamos, ahí mismo. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción genuina. Sí, y dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su supervisión no se duerme. Yo creo que han visto, hermanos, ahora profetas de almohadilla, los profetas de la prosperidad que le llaman, ¿no? O sea, es tan importante, hermanos, conocer la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Porque cuánta gente está siendo engañada, hermanos. Que me dice el Señor que tú vas a hacer lo máximo, ¿no? Pero tienes que diezmar, no sé, tu casa, dar tanta cantidad para que Dios cumpla, que te va a dar un carro, no sé, tanta tontería, hermanos, que puede ser. Y la gente está feliz, porque les gusta escuchar eso.
Les gusta decir que te va a ir muy bien y que tu príncipe azul ya está a la puerta, ya va a llegar y te estás esperando, estás en la puerta parado o parada, ¿verdad? Pues estás esperando a tu príncipe azul y pues nunca llega el príncipe azul, ¿no? Engaños, hermanos, engaños. Por eso aquí dice la palabra que también hubo falsos, siempre lo ha habido, falsos profetas. No caigamos en eso, hermano. Nunca hablemos cosas que Dios no nos ha dicho. Y cosas que puedan estar fuera de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, vuelvo y repito, escudriñar la palabra de Dios. Siempre en todo, hermano, en todo, Cristo debe ser exaltado, ¿sí? Y nunca se deben contradecir las Escrituras. Nunca deben hablar cosas que están en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Las profecías verdaderas, hermanos, se confirman por su cumplimiento y por su coherencia con la Biblia. Las falsas nunca se cumplen, ¿sí? La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas que hablan de su propia imaginación. Vamos a seguir allí en Corintios 14. El versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y volvemos a ver aquí que cuando tú hablas en lengua extraña, ¿sí? Ya sea, como dice aquí en Corintios 13 que leímos, si yo hablase lenguas humanas, porque puede ser, hermano, que tú nunca has estudiado, por ejemplo, el inglés y de repente empiezas a hablar en inglés, o en francés, o en italiano. ¿Sí? Hay lenguas así, pero también hay las lenguas angélicas. Pero vamos a seguir leyendo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor aquí, que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Sí? O sea, si yo hablo en lenguas, yo me estoy edificando, ¿sí? Te edificas, hermano, te fortaleces y estás hablando directamente con Dios, ¿sí? Dice, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, cuando tú hablas una palabra de Dios, edificas a la iglesia, edificas a la congregación. Y es lo que el Señor quiere como pueblo que somos de Él, que nos edifiquemos. Les he dicho, si Dios está poniendo algo en tu mente, tu corazón, está bajando a tu corazón, a tu espíritu, Dios está hablando, es para que lo hables, no para que te lo guardes. Porque los dones no son para guardarlos, no son para nosotros, son para compartirlos con la iglesia, porque somos un cuerpo, ¿sí? Y lo vimos la semana pasada, ahí en 1 Corintios 12, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, seguimos aquí, dice el versículo 5. Vamos a ver primero lo que vimos aquí, que son la palabra de que se profetiza es para edificación, exhortación y consolación, y vamos a ver algunos ejemplos. Edificación. ¿Qué es edificar? ¿Qué es edificar a la iglesia? Es ayudar a otros creyentes a fortalecer su fe, ¿sí? Eso es edificar, fortalecer unos a otros su fe. Vamos a ver un ejemplo. En Romanos 15, por favor. Romanos 15 podemos ver un ejemplo de lo que es edificación. Romanos 15, versículo del 1 al 3. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, dejar de ser niños, ¿sí? Niños berrinchudos. Dice, cada uno de nosotros, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿sí? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, Cristo fue vituperado, pero Él nunca se agradó a sí mismo, Él nunca se defendió, al contrario, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para edificar?
¿sí? Para edificar al pueblo de Dios. Tienes que ayudarlos, orar por ellos, animarlos a que continúen adelante en su fe. ¿Sí? Dice aquí en la exhortación, vamos a ver la palabra de exhortación. Sí, que aquí estamos viendo ahorita lo que es la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas, aquí en este capítulo 12 de Corintios. Vamos a seguir leyendo aquí. Primera de Corintios 12. Y vemos el siguiente, que es Consuelo, ¿verdad? La hermana Consuelo, por cierto, no está, ¿verdad? Sigue malita, hay que orar por ella. Entonces, dijimos que el que profetiza en el versículo 3 habla a los hombres para edificación. Ya vimos que puede ser edificación. Ahora, exhortación. Exhortación es animar, motivar o amonestar. Eso es exhortar, ¿sí? Muchos piensan que exhortar es regañar. No es regañar. Es animar a la gente, animarlo. Hermano, ve pensando qué don te ha dado a ti Dios. Vete analizando. O ve también pensando en algún hermano, alguna hermana que tú veas, que sabes que tiene algún don de esto, ¿sí? Velo haciendo, por favor. Dice, la exhortación es para animar, para motivar y para amonestar, ¿sí? Un ejemplo lo tenemos en 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, ¿sí? Dice el 12, y nos encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Eso es lo que hacía Pablo y los demás apóstoles que andaban con él, ¿sí? Animaba a los hijos como padre a sus hijos, exhortándolos. Un padre no debe de regañar. Una cosa es regañar, otra cosa es exhortar, ¿sí? Ayer también fue algo que estuvimos viendo con el liderazgo de los servidores, lo que es realmente exhortar a los hijos con cariño, ¿no? No con regaño ni con imposición. Eso no, hermanos. Esa no es la exhortación que Dios quiere. Y ahora, la tercera es consuelo. Vamos ahí, otra vez estamos en 1 Corintios. Y ya vimos lo que es edificación, exhortación y consolación. Consuelo es brindar consuelo y aliento cuando alguien está pasando un momento difícil o doloroso, hermanos. Yo creo que todos hemos pasado por esos momentos. Y cómo te hubiera gustado cuando estabas pasando esos momentos difíciles, o a poco no. ¿No te hubiera gustado que hubiera habido un hermano, una hermana que te hubiera abrazado? Simplemente que te hubiera abrazado y decirte, aquí estoy, hermano, aquí estoy, hermana, contigo. Qué importante es eso, hermanos. Porque a veces somos muy fríos, muy apáticos. No nos interesamos por los demás. Esa es la verdad. Entonces Dios nos quiere enseñar, nos está enseñando, hermanos, porque podemos tener el don de profecía, pero volvemos otra vez. Si no hay amor entre nosotros, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve profetizar? De nada. Sí. Un ejemplo lo tenemos en Hechos 15:32 de lo que es consolar. Hechos 15:32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿sí? Consolaron, dice, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí tenemos bueno, Judas no, Silas,
Judas y Silas eran seguidores, ¿verdad?, de Cristo, de Pablo. Dice, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia. ¿Cómo puedes consolar? Con abundancia de palabras, ¿sí? Palabra de Dios, ¿sí? Palabra que salga de tu corazón, pero que venga de parte de Dios, la palabra que está escrita, ¿sí? Y luego, eso puede ocurrir, hermanos, esto de la profecía puede ocurrir mediante una revelación divina que llega en forma de palabras, ¿sí? Como sucedió en Hechos 13. En Hechos 13, del 1 al 3, Dios puede hablar, ¿sí? Puede hablarte a través de sueños, de visiones, ¿sí? Incluso a través de la predicación. Cuando se predica la palabra, el Señor te está hablando. Pues mucha gente recibe la palabra y mucha gente pues sale sin nada. ¿Por qué? Porque no abrió su corazón, dijo, esa palabra no es para mí. O estamos diciendo, esto es para el de atrás, este es para el de adelante, este es para fulanita, esa palabra. Para mí no. No, hermanos, a veces Dios nos habla a través de las predicaciones, ¿sí? El problema, hermanos, es que creo que a muchos les ha pasado. A mi esposo le pasó y aquí hubo personas también que les pasó. Recuerdo que recién empezábamos en el camino del Señor y un día me dijo mi esposo, tu mamá ya le contó al pastor todo lo que hice, ¿verdad? ¿Cómo le va a contar mi mamá al pastor? Sí, es que todo lo que dijo, dice, me lo dijo a mí. Pues no es porque se lo haya contado nadie, es porque Dios sabe lo que tú tienes, ¿sí? Y depende de que si tú lo quieres recibir, qué bueno, y si no lo quieres recibir, pues ya no es culpa de Dios. Pero tenemos que tener abiertos los ojos, hermano, los oídos espirituales para poder recibir lo que Dios te está diciendo. Entonces, vamos a Hechos 13 y para ver de qué manera puede venir también esa palabra hablando a otra persona. En Hechos 13, el versículo del 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí está Pablo, ¿verdad? Y luego dice el 2, ministrando estos al Señor. ¿Qué es ministrar al Señor? Es adorarle. Ministrar al Señor es adorarle. Lo que hicimos ahorita, estábamos ministrando al Señor con los cantos, ministrando, y no solamente con cantos, sino con palabras de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Te alabo, Dios del cielo, bendigo tu nombre, exalto tu nombre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso, Señor. Y luego le cantamos. Es ministrar, hermanos, al Señor. Y estos, dice, estaban ayunando, ¿sí? Otra cosa que es muy importante que hagamos como hijos de Dios, ¿verdad? El ayuno es muy importante. Dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, ¿sí? Ahí vino el Espíritu Santo sobre uno de ellos y entonces salió esa palabra profética, ¿sí? Para Bernabé y para Saulo. Y así, hermanos, el Señor de esa manera habla nuestras vidas. Se los dije también por sueños, por visiones o incluso a través de la predicación. Sí, yo recuerdo, hermanos, que también... pues no teníamos mucho tiempo, bueno, sí ya teníamos, porque Carla debe haber tenido como 7 u 8 años cuando Dios me dio una palabra para ella. Y me la dio tan clara que se ha cumplido. Me dijo el Señor, le dijo a Carla, al Señor a través de mí, a esta niña yo la he escogido para que sea mi sierva. ¿Y tenías 7 años? ¿8? 7. Y lo recuerda. No se lo ha olvidado. ¿Y se ha cumplido, sí o no?
Sí, hermanos. Gracias a Dios. Sí. También puede que haya predicción, pero no es un elemento necesario en la profecía, ¿no? Versículo 21 y 22, por favor, en donde estamos en Corintios, 1 Corintios 14, 21 y 22. No. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? No. Todavía no llegamos al 21 y 22, apenas vamos aquí en el 5. Aquí, versículo 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Que nada más quiere que unos cuantos hablen en lenguas? Todos, hermanos, todos. ¿Sí? Dice: así que quisiera que todos. ¿Será nada más a los hombres? Cuando dice todos, ¿qué piensan? ¿Que es para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces aquí está diciendo: así que quisiera que todos vosotros, ¿por qué? Porque somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Todos formamos la iglesia de Cristo. Así que quiere que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero más dice que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Imagínate que yo me pongo ahorita en este momento a hablar en lenguas y tú te quedas, ¿ok? Pues quién sabe, ¿verdad? ¿Qué dijo? Por eso es tan importante, hermanos, ¿sí? Que haya la interpretación, ¿sí? Dice aquí, el versículo 6, dice: ahora pues, hermanos, dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ¿de qué me serviría? Dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara y no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? O con la flauta o con la cítara. Y si la trompeta, dice, diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, hagan de cuenta que alguien se pone, bueno, ya no tenemos batería, pero alguien se sienta ahí en la batería y pa. Pues, ¿a dónde vamos con eso? O tocan la guitarra y como si un niño tocara y pues no hay nada, ¿no? Es lo mismo, hermano, cuando hablamos en otras lenguas, pues, y no hay interpretación de nada sirve, de nada sirve. Y también habla acerca de la trompeta, ¿no? Cuando un regimiento, un batallón va a la guerra, siempre está al pendiente, ¿no? Del que va a tocar la trompeta para empezar la guerra. Pero si el que toca la trompeta empieza a tocar, ¿cuándo van a prepararse los soldados para la lucha? ¿Sí? Entonces es lo que aquí nos está diciendo Dios a través de Pablo. ¿Sí? Dice: así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, vuelvo a decirles, hablas en lenguas, pero si no hay interpretación, hermanos, pues de nada te sirve, de nada te sirve. Por eso dice Pablo que es bueno hablar en lenguas, pero mejor es el que profetiza. ¿Por qué? Porque edifica la iglesia. Y dice el versículo 10, dice: tantas clases de idiomas hay, ¿sí? Muchos idiomas hay, ¿no? En el mundo. Dice: seguramente, dice, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, toda lengua, ¿verdad? El italiano, el francés, el inglés, ahí tienen un significado, ¿sí? Para la gente que lo entiende. Dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. O sea, haz de cuenta que viene ahorita una persona de Francia y me empieza a hablar en francés, pues yo no entiendo nada, ¿verdad? Vengo a ser como una extranjera para él y él también para mí, pues eso es un extranjero, no entiendo nada.
Por eso dice aquí en el versículo 12, vamos, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, dice que anheláis, ¿sí? ¿Anhelan, hermanos? ¿Los anhelan esos dones? ¿O no les gusta, no quieren entender nada de Dios? Porque esto es un regalo de Dios. Y es como si Dios te diera un regalo, te lo pone ahí y dijeras, no, lo quiero, Dios. Y lo avientas. Eso es lo que hacemos cuando no recibimos lo que Dios nos está regalando. Porque dones habla de regalo. Regalo que Dios nos ha dado a su iglesia. ¿Sí? Entonces aquí dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad, otra vez, procurad, la palabra procurad, que vimos en el versículo 1, procurad, abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, porque somos un organismo vivo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se tiene que mover, se tiene que sentir en este mundo caído, hermanos. La gente tiene que ver en nosotros la gloria de Dios. Dice el versículo 13, dice, por lo cual, dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si, hermano, en un momento estás aquí y empiezas, tú sientes que empiezas a hablar, tu lengua se empieza a sentir rara, ¿verdad? Empiezas a querer hablar en lenguas, pues háblala, pero dile al Señor, Señor, que haya quien interprete, y si no hay quien las interprete, Señor, dame a mí la interpretación. O sea, puedo hablar en lenguas y yo misma puedo interpretarlas. Pero qué hermoso sería que alguien hablara en lenguas y alguien hubiera para interpretarlas, hermanos. Qué hermoso, no es traducir, ¿sí? Así como alguien cuando han venido los hermanos de Estados Unidos, ¿verdad? Que hablan en inglés y Carla los interpreta. Es distinto esto, ¿sí? No es que interpretes lo que está diciendo, ¿sí? No es traducir, es interpretar lo que el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón, ¿sí? Después de escuchar en lenguas lo que Dios quiere decir a esta iglesia. Hermanos, tenemos que entrar a ese mundo sobrenatural, hermanos, ya dejar de estar pasivos, de estar tan secos, tan indolentes, tan flojos, no sé qué más. Y continuamos. Aquí, donde nos quedamos, vamos al 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, ¿sí? Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, tú oras y te edificas, pero no entendiste lo que hablaste, ¿no? Pero tu espíritu es edificado, es fortalecido. Dice el 15, ¿qué pues? Pregunta Pablo, ¿qué pues? Oraré en el espíritu, pero también dice, oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que ver ahí también, hermanos. Vamos ahí a Efesios 5, ¿sí? Efesios 5 también. Ahí también es algo que también les he comentado en esto. Efesios 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así es como la iglesia debe de manifestarse el Espíritu Santo entre nosotros, con cantos, con alabanzas, ¿sí? En un orden siempre. En un orden siempre, ya les he dicho, cuando está la alabanza hay un tiempo de silencio, un tiempo que el Espíritu Santo está ministrando tu corazón y es momento de que hagas lo que el Señor te está diciendo, que levantes tu voz en un cántico de adoración, un cántico espiritual,
un canto, un nuevo canto, ¿sí? Un salmo, una palabra para edificar a la iglesia. Hermanos, no tengan miedo. Se los dije la otra vez, tú quieres aprender a nadar, pero dices, quiero aprender a nadar, pero hasta que aprenda me meto a la alberca, ¿no? No es así, hermanos, tenemos que dar el paso de fe, saber que Dios está con nosotros, como hijos de Dios, si realmente eres nacido de nuevo, ¿no? Pues si no, pues en vano es todo esto. Seguimos aquí con 1 Corintios 14 y vamos a seguir leyendo en versículo 16, dice, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Sí? O sea, alguien que está hablando en lenguas, pues no, el otro no puede decir amén porque no sabe ni lo que dijo, ¿verdad? ¿Qué tal si dijo algo que no es correcto y tú no vas a poder decir amén? ¿Verdad que no? Entonces, para que el que está oyendo pueda decir amén, pues tiene que entenderte. Dice, pues no sabe lo que has dicho. 17, porque tú, dice, a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, qué bueno, hermano, que tú ores en lenguas, maravilloso, maravilloso, y dar gracias por ello, por ese don que Dios te regala, ¿sí? Pero dice aquí también, en versículo 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Este es Pablo hablando. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, pero el 19, pero en la iglesia, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí? Y volvemos otra vez. Hablamos en lenguas, pero no hay palabra entendible, pues ¿de qué nos sirve? De nada. Y el 20 dice, como lo vimos en el capítulo 13 que leímos, donde dice, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, volvemos, ya no seas egoísta, madura como hombre, madura como mujer, ¿sí? Ya deja de ser berrinches y decir, no, es que, ¿por qué aquel sí y yo no? ¿Y por qué? No, hermano. A todos Dios nos ha dado un don o muchos dones. No tienes que envidiar a nadie. Tiene que fluir el amor, no la envidia, no la crítica. No estar señalando al hermano, a la hermana, hermanos. ¿Sí? Dice el versículo 21. Y este versículo lo voy a leer y voy a seguir leyendo hasta el 22. Porque parece que aquí hay una contradicción. Vamos a ver. Dice el versículo 21, perdone. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, son por señal, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Y tú dices, bueno, entonces se acaba de decir que no hablemos lenguas porque nadie las va a entender. Entonces, ¿cómo va a ser posible que sean las lenguas para los no creyentes? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, no a nosotros, sino, dice, a los incrédulos. ¿No? Y entonces, ¿qué piensas ahí? ¿Cómo voy a hablar a un incrédulo? O sea, no me va a entender, lo acabamos de ver y todo, cómo las lenguas son para los incrédulos. Entonces, vamos al versículo 21 que leímos. Dice que en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Vamos a ver qué dice, de dónde está sacando Pablo esta cita. Y vamos a Isaías 28, versículo 11. Isaías 28,
versículo 11. Dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esta palabra, hermanos, fue de juicio para el pueblo judío por su desobediencia y fueron llevados cautivos por los asirios. ¿Qué pasó entonces? Que no entendían los judíos la lengua de los asirios, no la entendían. ¿Y por qué pasó esto? Por el juicio de Dios, ¿sí? Por el juicio de Dios, porque eran duros de corazón, ¿sí? Y por eso el Señor, Pablo aquí toma ese versículo, o ese comentario para hablar aquí acerca de esto. Por eso dice, así que las lenguas no son por señal, dice, así que las lenguas son por señal, dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, va a ser por señal a los incrédulos. ¿Por qué? Porque no van a entender nada, hermanos. Así como los judíos no entendían el lenguaje, los judíos no entendían el lenguaje de los asirios, así igualmente, hermanos, hay gente que se le habla y se le habla y se le dice las cosas y no entiende. No entiende. ¿Por qué? Porque tiene el corazón endurecido, ¿sí? Tiene el corazón endurecido. Entonces, las personas parece que hablamos en lenguas. Cuando estamos hablando en español, mucha gente dice, pues quién sabe qué está diciendo la señora de ahí enfrente, ¿no? O quién sabe qué dirá, porque pues, yo no le entiendo nada. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Y el que quiere? No porque ahorita tenemos gente aquí nueva, gracias a Dios. ¿Qué quiere el Señor? Pues que esa vida abra su corazón y diga, Señor, no entiendo, pero quiero entender, quiero conocerte, y no cerrar su corazón. ¿Sí? Y recordando esto, también me acuerdo, hermanos, del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo que le hablaba a la gente, a los que lo seguían? Les hablaba por parábolas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a Mateo. Porque hay gente que no entiende nada. Aún si que se le está hablando en español, no entiende nada. Mateo 13, vamos a ver nada más 5 versículos. Aquí dice del 10, vamos a leer, del 10 al 13 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, ¿sí? O sea, tú tienes hambre, tienes sed de Dios, tienes el Espíritu Santo, se te va a dar más, ¿sí? Y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado, ¿sí? Porque lo que tiene no lo pone por obra, porque lo que tiene no le interesa, porque sabe que Dios murió en la cruz del Calvario para perdón sus pecados y sigue pecando. Dice el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con sus oídos y el corazón, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sabe. O sea, están endurecidos, no quieren saber nada, ¿sí? O vienen nada más por venir, como para cumplir, por decir, bueno, ya llegué, o sea, ya estoy aquí, qué bueno, bye, y tu vida sigue igual. Así es lo que Dios está diciendo en estos versículos, hermano. Por eso dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿sí? Dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Vamos a seguir leyendo. El 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Sí? O sea, hay lugares, hermanos, donde dicen, a ver, hermanos, vamos a hablar todos sus lenguas, hablen lenguas, a ver, párense, empiezan a hablar lenguas.
Imagínense qué diría ahorita, por ejemplo, nuestro invitado, Toño, ¿verdad? ¿Toño? Saúl. ¿Qué diría Saúl si ahorita nos empezaras a hablar? Tú no entiendes ahorita lo que estamos hablando, quizá, ¿verdad? Poco a poco vas a entender. Si tu corazón está abierto para Dios, si quieres conocer a Dios, Dios se te va a revelar. Y vas a entender ahorita. Quizás no tiendas a decir, esa señora está hablando en francés, o en qué estará hablando, ¿verdad? Dices, no entiendo. Pero si tu corazón está abierto, el Señor te va a tocar y te va a enseñar su palabra. Pero aquellos que venimos, nos sentamos y estamos con el corazón engrosado, con los oídos espirituales tapados, o sea, como una rutina de venir, escuchar, y bueno, y ya. No pasa nada, hermanos, en nuestras vidas, desgraciadamente. Entonces aquí dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Dice, el oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Imagínense que ahorita viniera una palabra de profecía, ¿sí? Y empezar a hablar algo que Saúl trae escondido, que nadie sabe su vida. Pero Dios te está diciendo una palabra de profética para él y diciéndole, tú eres así, 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 pero dice Dios que esto y esto. ¡Ah! ¡Qué tremendo!, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Sí, es algo que está aquí hablando, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, o sea, como él es indocto, quiere decir que no conoce, ¿verdad? Dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Dice, y lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, dice, postrándose, porque él va a saber si es cierto, Dios está aquí, porque Dios me está hablando. Dios me está diciendo algo que nadie sabía, ¿sí? Y me está diciendo lo que va a hacer en mi vida. Eso, hermano, es mover del Espíritu Santo, hermano, ¿sí? Y dice el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, aquí empieza Pablo a darnos lineamientos de cómo debe ser el servicio en la congregación. Dice, ¿qué pues hay, hermanos? Cuando os reunís, dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tienes lengua, mucha lengua, ¿verdad? Tiene lengua, o sea, el hablar en lenguas, hermanos. Tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, ¿sí? Hágase todo para edificación. ¿Qué está diciendo? Si tú tienes, dice aquí, cuando nos reunimos, hermanos, ¿sí? Como ahorita estamos reunidos, y dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, ¿sí? Para edificación de la congregación, de la iglesia. 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, no se van a parar 2 juntos a empezar a hablar. No, hermanos. Qué bueno sería que hubiera 2, 3 profetas aquí con el don de profecía, porque es diferente ser un profeta, ser el don de profecía, ¿no? También eso es otra cosa. Pero imagínense que se paran 2 o 3 y empiezan a hablar. No. Se para uno y empieza a hablar, y el otro también tiene palabra. Bueno, el otro termina de hablar lo que tiene que hablar de parte de Dios y se sienta, ¿sí? Y empieza a hablar el otro. Y terminó de hablar y el otro. Aquí está diciendo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete, ¿sí? Y uno interprete. Es tan importante la interpretación, ya hablamos acerca de eso, que tiene que haber interpretación si estás hablando en lenguas. Dice, y si no hay intérprete, hermanos, aquí fíjense bien, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que de repente tú tienes deseos de hablar en lenguas, pero no hay intérprete.
Sabes que no hay intérprete. Entiendes que no hay intérprete. ¿Qué haces? Pedirle a Dios que te dé la interpretación. Y si sabes que no hay interpretación, pues habla para ti. Para ti calladito que habla. Edifícate. Si estás hablando en lenguas, para ti, ¿sí? Para ti. Si no hay intérprete, calle. Y Dios le dice el 30, y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, o sea, siéntate, cállate, no hables. Es un orden que Dios a través de Pablo está poniendo. Dice, y calle el primero, el versículo 31, porque dice, podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 32, y los espíritus de los profetas, ya lo vimos, están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí vamos a ver otro tema de mucha controversia para muchos, ¿sí? Donde aquí dice el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces me van a decir ustedes, hermanos, entonces hermanas, ¿qué está haciendo ahí al frente? ¿Verdad? No es cosa de género, hermano. No es que Pablo esté en contra de las mujeres. Lo que pasa, hermanos, es que Pablo está corrigiendo un desorden específico que había en las iglesias. Las mujeres, hermanos, en ese tiempo las mujeres no tenían derecho, por decirlo así, de estudiar, de trabajar, estudiar para prepararse y trabajar, sino que estaban diseñadas las mujeres para formar su hogar, para casarse, tener hijos, lavar los trastes, lavar los pañales. Eso era la manera de ser en ese tiempo para las mujeres, ¿sí? Entonces no había mucha educación para ellas, no todas gozaban de una buena educación en el aspecto de saber, de conocer más cosas. Entonces, cuando el Señor Jesús viene y pone a la mujer al nivel del hombre, porque las mujeres y los hombres somos igual que Dios, y lo vemos en Génesis, ¿no? Que Dios dice que hizo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y los bendijo a los dos. Y no dijo que el hombre es mejor y la mujer no, o la mujer es arriba, no, o sea, no, los dos somos en Cristo, en Dios somos lo mismo, ¿sí? No es por el género, hermanos, ¿sí? Sino en Dios somos, o sea, no hay género, por decir, no hay hombre, no hay mujer. Tenemos un rol diferente, ciertamente. El hombre tiene un rol, la mujer tiene otro rol. Pero aquí lo que está pasando con esta situación es que estas mujeres, cuando les decía yo, cuando vino Cristo, vino a poner a la mujer al nivel que Dios había dicho, había querido desde un principio, ¿no? Tanto al hombre como a la mujer teniendo el mismo valor. Entonces aquí ya Pablo, si aquí se dan cuenta de lo que está diciendo, dice, y si quieren aprender, ¿sí? Y si quieren aprender algo, o sea, aquí ya se le está dando a la mujer la oportunidad de aprender, ¿sí? ¿Quieren aprender? Entonces imagínense esas mujeres, de por sí que somos las mujeres, no todas, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres que hablan y hablan y hablan y hablan y hasta por los codos, dicen por ahí, ¿no? Hablan. Entonces aquí se ve que hay cierta situación, ¿no? Alboroto con las mujeres. Por eso aquí Pablo le está diciendo, si quieren aprender algo, pregunten en su casa, ¿sí? Porque empezaban ahí, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y yo quiero saber por qué, ¿sí?
Y eso no está permitido. Es como si ahorita estoy dando esta enseñanza y ustedes empezaran a hacerme preguntas. Bueno, si quieren preguntar algo, pues pregúntenle a su marido, las que están casadas, las que están solteras, pues vayan o con Jorge o con Carla o conmigo, con alguien que sepa la palabra de Dios y pregunten. Pero no es el momento ahorita de que empiecen a hablar y a preguntar y por qué. No. ¿Por qué? Porque dice Pablo, dice Dios a través de Pablo, que debe haber un orden. Y aquí vemos que no solo a las mujeres dice que callen. Ya vimos aquí en el 28, dice, si no hay intérprete, que calle. Está hablando a los hombres y a las mujeres. Si no hay intérprete, calla. Si seas mujer o seas hombre, cállate. Y luego también en el 30, si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, cállate, para que el otro continúe. ¿Sí? Por eso debe haber un orden, hermanos, y ese orden se había interrumpido a causa de estas mujeres, ¿no? Que estaban aprendiendo y seguramente tenían muchas dudas y querían hacer preguntas e interrumpían la asamblea, ¿sí? Sí, y lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 21, vamos a Hechos 21 también para que, o sea, es que muchos hermanos, desgraciadamente, se agarran, no que la mujer no hable, que se quede callada. Vamos a ver, Hechos 21 del 8 al 9, ¿qué dice? Dice, al otro día, ¿lo tienen, hermanos? Al otro día, dice, saliendo Pablo, ahí está Pablo, ¿sí? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, y dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y no se ve que Pablo les haya dicho, oye Felipe, reprende a tus hijas, ¿no? Que no profetice. Aquí estamos viendo que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Ahora, también podemos verlo aquí en Corintios 11. Corintios 11, aquí también podemos ver otro ejemplo, donde dice, el versículo 3, 1 Corintios 11, 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la cobertura del hombre es Cristo, y la cobertura de la mujer es el esposo, ¿sí? Y dice aquí que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, porque no permite ver la gloria de Dios, o sea, no está bajo la cobertura del Señor. Y dice el 5, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Por qué la afrento? Porque yo no, como esposa, desgraciadamente o tristemente, no tengo esposo ya, ¿verdad? Pero mientras tenía a mi esposo, yo tenía que tener su cobertura. O sea, ¿qué quiere decir cobertura? Que tenía que estar sujeta a mi esposo, hermanas. Si estás casada, tienes tu esposo, tú tienes que estar sujeta a tu esposo, obedecer a tu esposo. Eso es la cobertura, ese es el velo del que habla aquí. Porque ese es otro tema del velo, que hay que taparse la cabeza con el velo. Pues yo puedo traer muchos velos aquí encima, pero si no obedezco a mi esposo, si soy contenciosa, si no estoy en paz con mi esposo, ¿de qué me sirve traer el montón de velos? De nada. ¿Sí, hermanos? ¿Me estoy explicando? Y si hay dudas de algo, por favor, al final platicamos. No quiero que se vayan con dudas, por favor, se los pido. Vamos a continuar. 1 Corintios 14, y dice aquí, de 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor, lo que está diciendo Pablo, porque siempre lo cuestionaban por su apostolado. Dice el 39, así que hermanos, procurad profetizar, ¿sí? Otra vez procurad, la tercera vez, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas, ¿sí? No lo impidan.
hermanos, no lo impidamos. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es lo que Dios quiere a través de Pablo. Nos está diciendo, todo lo van a hacer, lo pueden hacer, lo deben de hacer, pero en orden. Es lo que estamos aprendiendo. Todo debe ser en orden. Y vamos a ver ¿Me pasan mi celular, por favor, para si tenemos tiempo para checar los dones de gracia que quedamos pendientes? Si me pasan mi celular, porque ahí lo tengo. ¿Quieres la otra clase? Sí. Aquí está. Romanos 12, por favor, hermanos. ¿Esta? ¿Dónde se gracia? Sí, gracias. ¿Ya no quieres decir? Romanos 12, por favor. Y esto vamos a verlo más rapidito, ya son para las 12. Vamos, Romanos 12, 1, 5. Vamos a empezar ahí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Pablo nos está diciendo, hermanos, si ustedes leen del capítulo 1 al capítulo 11, van a saber por qué Pablo está diciendo, así que, o sea, nos muestra Dios a través de Pablo de dónde nos sacó Dios, para dónde íbamos sin Cristo, lo que merecíamos. Y el Señor lo que hizo por nosotros, lo que nos perdonó. Y por eso aquí viene diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si me hacen favor de poner la otra... Ajá. Y luego dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Que no nos amoldemos al mundo, hermanos. 3, digo pues por la gracia, ¿sí? El don que me es dado. ¿Sí? Dice, y a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Véanlo, hermano, a cada uno. ¿Sí? Y dice, que no te creas mejor que los demás. Si tienes 10 dones, qué bueno, gloria a Dios. No te creas que eres más espiritual que los demás. No debemos tener mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, hermanos. ¿Sí? 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos con los otros. También lo vimos, ¿verdad? En la semana pasada, ahí en Corintios 12, también vimos acerca de cómo funciona un cuerpo. Entonces, hermanos, todos tenemos dones diferentes, pero todos estamos como el cuerpo, ¿verdad? Interconectados, formando el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿sí? Tu brazo funciona porque está interconectado con tu demás cuerpo, ¿no? Con el esternón, con la columna, o sea, todo tu cuerpo está funcionando. Así son los dones del Señor. Así es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todos formamos el cuerpo de Cristo. No le puedes decir a esta mano, tú no sirves, tú aquí no funcionas. No puede ser. Con una pierna decir, tú no te necesito. No puede ser. Así, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función y estamos interconectados. Amén. Entonces debemos usar, hermanos, los dones con humildad, con diligencia y con generosidad. Y vamos a ver primeramente, vamos a ver estos dones, pero ya no vamos a ver el don de profecía que está ahí. Vamos a leer aquí el 6 para que entendamos. Versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, ahí está, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo esos dones. Y les decía, ya no vamos a ver el de profecía porque ya lo acabamos de leer. Tampoco vamos a ver el don de exhortación porque ya lo vimos, ¿sí? Así que nos vamos al don de servicio. El don de servicio es una habilidad divina para atender las necesidades de otros, tanto físicas, emocionales como espirituales, ¿sí? Sin que busques ser reconocido, sin que busques, para que vean, ¿sí? Que servicial soy. No, hermanos, todo debe ser en humildad delante del Señor, delante de la gente, ¿sí? El que tiene ese don, hermanos, él sirve, ve la necesidad y sirve, ¿sí? Inmediatamente. Les estoy diciendo, hermanos, cada quien necesita checar qué don tengo, Señor. Enséñame qué don tengo. O yo veo que ese don lo tiene mi hermano o mi hermana. Se los voy a preguntar al final. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es un don de servicio, ¿sí? Es, por ejemplo, acompañar a las personas que se sienten solas. Hay gente que es feliz viviendo sola, ¿sí? Pero hay gente que necesita siempre que alguien la acompañe. Si tú tienes ese don de servicio y sabes que un hermano, una hermana, claro, hermana con hermana, ¿verdad? No va a ir un hermano a cuidar a una hermana, o no sé. Ten mucho cuidado con todo eso, hermanos. Pero si ustedes saben que una persona se siente sola o está enferma, ¿qué tienes que hacer? Ir con esa persona, ponerte a su disposición, poder acompañarla, poder ayudarla, ¿sí? Visitarla en el hospital, estar ahí con ella. Es un don de servicio, un don de servicio. El don de enseñanza, vamos a ir con el don de enseñanza, dice, es aquel que puede explicar la palabra de Dios de forma clara, organizada y aplicarla a los corazones de los oyentes, ya sea en grupo o individualmente. También este don se utiliza en la escritura de artículos o libros para instruir a otros, para guiar a los lectores a un entendimiento más profundo, ¿sí? Si saben que hay personas que te enseñan la palabra y te hacen pensar, te hacen razonar lo que estás leyendo. Porque a veces tenemos la costumbre de leer y leemos y ni entendemos lo que estamos leyendo, ¿cierto o no? Pero la persona que tiene ese don, tiene esa habilidad para hacerlas pensar, ¿no? Ayudarla para que entienda lo que está leyendo, ¿sí? También hace capacitación de líderes para la iglesia. Eso no lo saqué yo de mi cosecha, hermanos, viene también, ¿no? En lo que uno prepara, lo que uno estudia, viene todo eso. Y yo sé en quién pensé, no sé ustedes en quién pensaron o están pensando, pero bueno, ahorita me platican. Bueno, ya vimos que exhortación, ya lo vimos. Ahora, el don de dar o de repartir es la capacidad espiritual de discernir las necesidades financieras de otros y tener la disposición de compartir de sus recursos para ayudar en esa necesidad, hermanos. No necesitas ver a tu hermano con los zapatos rotos para que te des cuenta si necesita ayuda. No necesitas hacer eso. Yo creo que el Espíritu Santo te dice, este hermano, esta hermana, sé que necesita apoyo. ¿Sí? Y no estás pensando, que si le doy, ya no me va a quedar para comprar palomitas, ¿no? Lo das, hermano, lo das de corazón, estás dispuesto a dar de tus bienes. Y un ejemplo, vamos rápido, a 2 Corintios, por favor. Ahí tenemos un ejemplo muy importante, creo que sí lo hemos visto varias veces aquí. 2 Corintios. Segunda de Corintios 8. Del 1 al 5 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que
se os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo, o sea, con gozo, hermanos, y su profunda pobreza. No necesitas ser rico para ayudar a alguien, hermano. ¿Sí? Dice, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esa es una manera, hermanos, ¿sí?, de tener este don, de dar sin esperar la reciprocidad nunca, hermanos, ¿sí? Y vamos con el don de presidir. Don de presidir. Este don de presidir se relaciona con gobernar bien, o sea, liderar con ejemplo. Así se preside, con ejemplo. Guiar a otros a la voluntad de Dios. No es mandar, ¿sí? No es mandar. Es servir liderando. Servir, siempre servir. Dice, hacer las cosas con excelencia, con responsabilidad y dedicación. Amén. El don de misericordia. Este don se manifiesta en la paciencia y la compasión hacia quienes sufren. La persona que tiene este don se siente afectado por las pruebas y el sufrimiento ajeno. Le duele, hermano, cuando ve a un hermano, una hermana, una persona que está pasando por situaciones difíciles. Le duele en su corazón, ¿sí? Sufres juntamente con esa persona, ¿sí? Y tiene ese corazón para estar con esa persona. Un ejemplo lo tenemos en Mateo 25. Yo creo que es el mejor ejemplo del mismo Señor Jesús, que nos dice qué hacía o qué debemos hacer nosotros. Mateo 25. Ya estamos terminando, hermanos. Por favor, aguántenme tantito. Mateo 25, del 31 al 40. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. ¿Sí? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Es un don de misericordia. Aquí tenemos un pequeño grupo que visitan los hospitales una vez al mes. Yo creo que sería bueno que pensaran, hermanos. No solamente, sí, hablarle a la gente que está afuera, esperando sus familiares están enfermos, hablarles de la palabra, sí. Pero también ir con los enfermos, ¿verdad? A orar por ellos. A orar por ellos, a darles la palabra a los enfermos. Inclusive si hay enfermos donde te permiten estar con el enfermo, decir al familiar que está ahí, sabe que descanse, yo me quedo esta noche aquí. Yo me quedo. Usted vaya, descanse, vaya a hacer lo que tenga que hacer en su casa, descanse. Yo aquí lo relevo o la relevo. Ahora, alguien está en la cárcel, pues sí hay
personas que van y a las cárceles y van y ministran la palabra, qué bueno, ¿no? Pero hay personas que son metidas a la cárcel, creo que hasta ahorita no, creo que sí, en Chiapas, creo que a los pastores por predicar la palabra los meten a la cárcel y hacen cosas. Entonces a esas personas que son hijos de Dios, irlos a visitar, a darles aliento, ¿sí? Es muy importante. Todo esto, hermanos, es algo que debemos hacer como hijos de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que recibir de Dios. Ya lo hemos recibido, pero tenemos ahora que ponerlo por obra. Hermanos, estoy terminando. Primera de Pedro nada más. Vamos a leer Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Versículo 10 y 11. Está diciendo, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo aquí? Tienes un don, ministralo. ¿Sí? Ministralo. Tienes palabra, tienes algo que decir, háblalo. Pero todo conforme a la palabra de Dios, siempre exaltando y glorificando a nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, les voy a pedir un favor. Quiero que me pongan, Gaby, por favor, ¿podrías poner todos los dones que vimos? Ahora, hermanos, yo les voy a pedir rápidamente. Ahí empezamos a ver la semana pasada la palabra de sabiduría. Quiero que ustedes vayan viendo y me digan en qué don ustedes con qué don ustedes se identifican. Vayan pensándolo. Si alguien dice, yo tengo la sabiduría, por favor, levante su mano y diga, yo lo tengo. Que sí es cierto, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, palabra de sabiduría. ¿Nadie? Palabra de ciencia. Discernimiento de espíritus. ¿Nadie? Don de fe, ¿no? ¿Nadie tiene don de fe? El don de milagros. ¿El don de fe, hermano? Samuel. ¿De cuál? De fe. Gloria a Dios, hermano. Si vimos que el don de fe, como Josué mandó que el sol se detuviera y se detuvo. Bueno, ese es un don de milagros, más que nada. Don de milagros. Luego, sanidades. Y luego, de profecía. Alguien, bueno, dijo Eduardo que él tiene don de sanidades. De lenguas. Alguien que tenga el don de lenguas, que esté orando y fluya ese don. Don de lenguas. Allá, Carla, ¿quién más? Allá, nadie. Luego, interpretación de lenguas. Pásale, Gaby. De profecía, ya vimos. ¿Tiene alguien don de profecía? El de servicio. ¿Nadie tiene aquí don de servicio? ¿A nadie le nace servir cuando ven a la necesidad de alguien? ¿Nadie tiene ese don? La hermana Graciela Rubalcaba. Neri también, gracias a Dios. El de enseñanza. ¿Quién lo tiene? Liz. Emily. Ah, Eli. Eli, la hija de Samuel. Emily. ¿Tú tienes el don de enseñanza? ¿Sí? Ok. Vamos a tomarlo en cuenta, ¿eh? Los demás ya no van a querer levantar la mano entonces. ¿Sí? El don de enseñanza. ¿Quién tiene más el don de enseñanza? ¿Nadie más? Carla, ¿no? Yo quiero. ¿O qué piensan ustedes? ¿Quién más tiene don de enseñanza? ¿Nadie más? ¿De exhortación? ¿Nadie? ¿Nadie?
De dar, no, pues ninguno. El don de presidir. El don de misericordia. Gracias a Dios. Ahora quiero preguntarles, hermanos, ¿qué notan ustedes? ¿Hay algo ahí que deben notar? ¿Qué notan en todos esos dones que vimos? ¿Qué notan ahí? ¿Se dan? Que nos hace mucha falta a todos. ¿Cómo? Nos hace mucha falta a todos. A todos nos hacen falta, ¿verdad? Todos esos dones. Pero ahí hace falta un don que todos hacemos y no nos hemos dado cuenta. ¿Saben cuál es el don? De espectadores. Ese don no está ahí, ¿verdad? El don de Espero en Dios que no seamos espectadores ya más, nunca más. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, Señor, solo tú sabes, Señor, lo que has hecho, Señor, con cada vida aquí, con cada corazón, Señor. Señor, ¿yo qué puedo hacer? Creo, Señor, que tú pusiste que diera estas enseñanzas, Señor, en mi corazón. Y sí, creo que así tú me lo mandaste. Y, Señor, yo tengo muchos límites, no tengo nada, no tengo capacidad, pero tú eres el que haces la obra. Tú eres el que te encargas de ministrar las vidas, los corazones. Te suplico que lo hagas, Señor, y que no nos dejes ser los mismos. Por favor, Señor, te lo suplico, te lo ruego, Señor. Que nos enseñes a cada uno, Señor, cuál es el don o cuáles son los dones que nos has dado, Señor, y los pongamos a funcionar como tú quieres, Padre. Te lo suplico, Padre. Y te pido que tu bendición vaya con cada uno de nosotros a nuestros hogares donde vamos a ir. Señor, que tú vayas con nosotros y siempre estés con nosotros, guardándonos y librándonos del mal. Y muchas gracias una vez por las vidas, Señor, que están aquí, Señor, Padre, con nosotros, como Jaciel y su familia, y Saúl también, Señor, y el nietecito de la hermana, Señor, de tu hija, Juanita Flores. Gracias, Señor. Tu bendición sea también sobre ellos, Señor, y sobre cada uno de tus hijos aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.